Las mismas instituciones que hicieron que Bitcoin pasara de $20,000 a $126,000 en el último ciclo, tienen una nueva criptomoneda favorita. Esta cripto se llama Hyperliquid, de la que seguro la mayoría ha oído hablar. Algunos incluso habrán probado su plataforma descentralizada de perpetuos de criptomonedas, pero ninguno de nosotros, y digo ninguno, podría haber imaginado en sus sueños más locos que en 18 meses, que es el tiempo transcurrido desde su lanzamiento, Hyperliquid se convertiría en una de las 10 principales criptomonedas. Y en un mes en el que Bitcoin no ha hecho más que consolidarse en una bandera bajista, en pleno mercado bajista, Hyperliquid subiría un 67% y tendría su propio ETF tras lanzamientos exitosos, históricamente exitosos, y todo el TradFi como Bitcoin, Ethereum, Solana. Hyperliquid. ¿Por qué? ¿Por qué esta cripto consiguió su ETF? ¿Por qué las instituciones están locas por ella? ¿Por qué estamos subiendo tanto de precio? ¿Y por qué CryptoKid cree que va a subir aún más a largo plazo? Estas son las preguntas que responderemos en el video de actualización de hoy. Si les gusta, por favor háganme un favor y revienten el botón de me gusta. Suscríbanse si aún no son un CryptoKid. Sé que principalmente hacemos actualizaciones de Bitcoin, pero como nada ha cambiado realmente, quería centrarme en otra cosa. Algo que ha generado $790 millones en ingresos, casi el doble de los ingresos de Ethereum. Ethereum es la segunda cripto más grande, por cierto, con 240,000 millones de capitalización de mercado, mientras que Hyperliquid está en 17,000 millones. Esto merece atención y sentí que debía actualizarlos al respecto. Pero rápido, Bitcoin está en la línea de soporte de la bandera bajista. Si perdemos la línea de soporte diario, que creo que pasará pronto, entonces veo una caída a la zona de los $67,000, tras lo cual podremos reevaluar. El mes de mayo terminó, cerramos en negativo por un 3%, esperando que los próximos meses no sean tan malos como prevemos. B. Hyperliquid. ¿Qué es? ¿Qué es Hyperliquid? ¿Qué hace? Para los que no lo sepan, para los que no lo hayan probado antes, todos usamos algún tipo de exchange de criptomonedas. Niet. Ya sea Wix, Binance, Bybit, BTC, usamos algún tipo de exchange. Hyperliquid es casi como ellos, pero en lugar de tener muchísimas funciones, solo puedes operar con perpetuos. No hay spot, no hay compra de cripto por primera vez. Solo puedes operar con perpetuos y hacer staking de tu token Hyperliquid. Te conectas a ella a través de una billetera de app. Y por último, el libro de órdenes y el sistema de diseño para operar están construidos totalmente on-chain. En los exchanges centralizados, el libro de órdenes está off-chain. Todas las transacciones se gestionan off-chain. But on Hyperliquid, you can click trades and it will take you to its respective transaction hash on the Hyperliquid Explorer, which is super cool. Because in times like 1010, where cryptos go through severe cascading liquidation events, where tokens like Chainlink has a 66% candle on a daily, weekly time frame, where things like BNB, well, BNB didn't do so much, where things like AVAX go from $30 to $8 back to $23, on-chain settlements prevent individuals to lose more money than they should. Hyperliquid processed half of the liquidations on that day, but the exchange didn't go down. All liquidations, all trades were procesaron con éxito, whereas que algunos exchanges centralizados tuvieron problemas. Ese fue el día en que pensé, vale, veo que Hyperliquid tal vez tenga un lugar en este mundo. Mucha gente operaba con meme coins y se acostumbró al trading descentralizado. Tal vez quieran usar Hyperliquid para entrar en el mundo de Bitcoin, entrar en el mundo del trading de criptomonedas consolidadas, pero
No sabía que ganaban tanto dinero. Ganaron 790 millones de dólares. Pero esa ni siquiera es la parte más interesante. El 99% de esos ingresos, o cualquier ingreso que se genere, se destina a recomprar la moneda y quemarla. Así que, desde la caída de octubre, donde Bitcoin bajó un 42% y Ethereum ha bajado un 57%, Hyperliquid subió un 164% en valor, mientras que su capitalización de mercado se redujo un 24% debido al mecanismo de quema. Cuanta más gente use Hyperliquid, cuanta más gente opere en Hyperliquid, más dinero se genera. Y este se destina a comprar y quemar el token, haciéndolo más escaso y por tanto más valioso, ya que la demanda se mantiene constante o sube, lo que para mí es genial y por eso les gusta a las instituciones. Es un producto que genera dinero, algo no muy común en el mundo cripto, así que es casi como una acción de una empresa. No del todo, pero es lo más parecido. Se están produciendo enormes recompras. Hay una comunidad detrás y tiene utilidades adicionales como obtener reembolsos por operar. Si tienes tokens y haces staking, obtienes reembolsos por operar. Si eres un gran operador, esos descuentos pueden suponer mucho dinero ahorrado. Así que tiene una utilidad real. Por eso conseguimos un ETF. Solo el viernes, el ETF de Hyperliquid recibió 30 millones de dólares en entradas y batió récords. En los primeros 10 días de cotización del ETF, Bitwise, BHB y otros productos relacionados con Hype absorbieron el 1,04% de toda la capitalización de mercado en actividad de entrada neta. Esto supuso el debut más fuerte de cualquier ETF al contado registrado, excluyendo a Bitcoin, y superó al ETF de Ethereum y al ETF de Solana de Bitwise. Estamos en pleno mercado bajista de criptomonedas y 30 millones de dólares para una moneda con una capitalización de mercado de 17,000 millones es muchísimo dinero y esta cifra no hará más que aumentar. Si al ETF Hyperliquid BHB en Bitwise le va bien, los más grandes como BlackRock y Fidelity también podrían listarlo en algún momento, tal vez después de la ley Clarity. Y menciono la ley Clarity, este es un video aparte que subiremos mañana o pasado mañana. Hay un gran conflicto entre los bancos, es decir, Jamie Dimon, y el mundo cripto, es decir, Brian Armstrong. No quieren que se apruebe la ley Clarity, pero el presidente Trump quiere que salga adelante. Cuando se apruebe la ley Clarity, es muy probable que Hyperliquid se ofrezca a los inversores estadounidenses. Actualmente Hyperliquid no está disponible en Estados Unidos, pero el presidente de la CDFTC acaba de lanzar perpetuos de criptomonedas para un exchange la semana pasada. Y este es un gran paso para las DeFi. Así que creo que podríamos llegar a un punto en el futuro en el que Hyperliquid se dirija al público estadounidense y tal vez entonces los grandes emisores se sumen. Pero aunque no lo hagan, Hype tendrá más tracción, más ingresos, más quemas y por tanto, teóricamente, un precio más alto. Así que me pareció súper interesante. Si miras a sus competidores, sí tienes DYDX, sí tienes Uniswap, que es principalmente un exchange de spot. DYDX tiene su propia capa 1, que puede procesar 2,000 transacciones por segundo. Pero Hyperliquid destaca porque puede procesar 200,000 transacciones por segundo, con una latencia inferior a 10 milisegundos. Y no hay comisiones de blockchain al abrir o cerrar transacciones. Súper genial, me entusiasmó mucho y me alegro de haberlo hecho, porque creo que me topé con, bueno, ya no es una gema, es como una roca enorme que todo el mundo puede ver, pero no mucha gente entiende que es una roca valiosa. Miren, Robinhood tiene una capitalización de mercado de 70,000 millones de dólares. Los exchanges de primer nivel no son públicos, así que no sabes cuánto valen. Pero Robinhood es un competidor potencial con el que se puede comparar a Hype. Robinhood está en 70,000 millones.
Sabemos que las criptomonedas alcanzan una capitalización de mercado mucho mayor de lo que realmente valen, así que creo que es un buen nivel que Hype podría alcanzar en la próxima carrera alcista. Si alcanzáramos una capitalización de 70,000 millones con el suministro actual, eso implicaría un precio de token de $300, pero como hay un mecanismo de quema, esa cifra puede ser aún mayor. Así que cuando hacemos un análisis técnico macro, estamos en un canal ascendente, donde la altura del canal está en $95 por moneda. Voy a acumular Hyperliquid. Pero a muy corto plazo, en el marco temporal de 4 horas, tenemos una divergencia bajista. Tuvimos una divergencia bajista similar en el marco temporal de 4 horas con Zcash. ¿Y qué pasó con Zcash? Dimos esta advertencia, cayó un 25%, así que busco un retroceso similar hacia los $53 para empezar a acumular algo de Hyperliquid, pero luego me voy a subir al carro. A mí ya me convenció, ¿de acuerdo? Hay algunas advertencias. Es descentralizado, pero no extremadamente descentralizado. Es un nivel de descentralización como el de Solana. Los nodos y validadores que hacen que el sistema sea un DEX, esencialmente, están agrupados bajo, no voy a decir una sola entidad, pero no están repartidos por todo el mundo como Bitcoin. Está centrado, ¿verdad? Lo que significa que si se decide deslistar un token, la mayoría de estos validadores van a estar de acuerdo con haga el grupo. No va a ser un mecanismo de consenso adecuado, pero eso puede cambiar en el futuro. Se podrían comprar y delegar más y más nodos. Y en el futuro eso puede cambiar, pero actualmente no es totalmente descentralizado al máximo. Sin embargo, es mejor que otras alternativas. Otra advertencia es la regulación, que veo que va camino de tener éxito, y el equipo tiene algunos tokens que están en periodo de consolidación, y esa consolidación llegará hasta 2027. Así que podría haber cierta presión de venta periódica, pero eso es normal en cualquier proyecto, no hubo capital de riesgo involucrado en Hyperliquid. Y eso es todo por el episodio de hoy. Muchas gracias a todos por vernos. Si les gustó, revienten el botón de me gusta, por favor, se los agradecería muchísimo. Dejaré un enlace al artículo de X para quien quiera volver a leerlo. Amigos, el próximo episodio va a ser divertido. Analizaremos el debate y casi la pelea entre los bancos y los crypto bros y cómo se posiciona Trump en esta lucha. Así que estén atentos y nos vemos pronto. Cuídense como siempre. Adiós.